está acá junto a mí. Zulema, nuestro espacio habitual, desde la anterior semana, miércoles, viernes, y esta semana más, en este día miércoles y también el viernes, Zulema, para hablar de esta temática que sí, que hay que discutirla, hay que ponerle mucha lupa, los cambios, las modificaciones a la ley 348. Creo que es importante, absolutamente necesario, hacer conciencia sobre la necesidad de una reflexión colectiva, Pedro. Ayer se ha informado a través de todos los medios de la muerte de otra mujer en el Alto, en medio del multicine del Alto, envenenada por el padre de su hijo, que hasta hace unas horas estaba prófugo. Y justamente hoy vamos a hablar de cuáles son los planteamientos de las organizaciones de mujeres, de las entidades que hacen seguimiento a los casos de feminicidio y violencia sobre las medidas de protección. Resulta que este tipo de desenlaces fatales tan dramáticos, porque esta mujer ha sido envenenada a vistas de su hijo de 9 años, este tipo de desenlaces tan terribles, tan dramáticos, reitero, pues están asociados a la falta de una actuación oportuna del sistema que está llamado a proteger a las mujeres y a garantizarles una vida libre de violencia. Porque eso no se da de la noche a la mañana, ¿no? O sea, si no hay mecanismos, por ejemplo, sólidos que garanticen que los hombres asuman la responsabilidad de la asistencia familiar, pues se van a dar estos casos, porque esta mujer reclamó al padre de su hijo recursos para que le compre una tablet, para que el niño pueda continuar sus estudios y sus labores escolares. El hombre le dijo que sí, se presentó, le dio 20 bolivianos y le dio a beber un líquido en una botella que supuestamente parecía agua. Se está estableciendo todavía las circunstancias, pero incluso parece que la coaccionó para que ello ocurra. Ella logró decir algo al momento de internarse, pero el daño era tan terrible que no le pudieron salvar la vida. Entonces creo que es clave pensar, repensar, meditar, reflexionar. Ahí está la tarea del sistema de justicia, del sistema de protección, porque no hablemos solo de la justicia, estamos hablando de los servicios legales integrales, la instancia a la que primero acuden las mujeres, de la policía, de la fiscalía y de las autoridades que finalmente deben emitir una sentencia que proteja a las mujeres cuando las manifestaciones de violencia son tan evidentes, tan elocuentes y terminan dramáticamente en feminicidios, ¿no? Sí, Zulema, esos temas son importantes, abordarlos, reflexionar, a veces parecen tan inexplicables que... Película de terror parece, Pedro. Sí, que por mucho que intentas poner muchos elementos de análisis en tu cabeza que te ayuden a articular una comprensión, te cuesta. Claro. Y tú dices, ¿por qué? O sea, ¿en qué estamos? O sea, ¿qué está haciendo mal esta sociedad? ¿Quiénes lo están...? Son muchas cosas y eso lo único que exige es más escenarios de debate, de abordaje de las temáticas. Bueno, Zulema, yo te dejo con el micrófono, con la temática que siempre es muy importante, y el viernes también nos vamos a reencontrar. Nos vamos a volver a ver, Pedro. Gracias. Radio Central es Herbol en San Julián. Balance y Perspectivas es una iniciativa de UNFPA y la Comunidad de Derechos Humanos con el apoyo de la Embajada de Suecia. Bueno, ya son las 11 de la mañana con 17 minutos. Ya estamos aquí en los estudios de Herbol para continuar con la reflexión sobre esta problemática que indudablemente es muy importante porque afecta la vida de las mujeres. Los datos oficiales hablan de que al menos 7 mujeres de cada 10 han sufrido violencia en algún momento de sus vidas y es un tema que por supuesto nos tiene que preocupar. Hemos iniciado ya el análisis la anterior semana, este es nuestro tercer programa para conocer directamente
desde las activistas y las organizaciones que están trabajando con demandas de reformas de la ley 348, cuáles son esas reformas que se están exigiendo para culminar con la modificación de la ley que debe garantizar una vida libre de violencia para las mujeres. Estamos ya en los estudios con Mónica Bayá. Mónica, buenos días. Zulema, un gusto estar nuevamente contigo abordando estos temas en un momento importante como el que se va desarrollando de una pronta reforma a la ley 348. Y estamos también ya en conexión, entiendo, con Mariel Paz desde Tarija. Ella también nos va a dar su punto de vista de una región tan importante como es el departamento de Tarija, donde se despliega pues un seguimiento y un trabajo que tiene el objetivo, digamos, de garantizar todos los recursos para que las mujeres estén protegidas y sus derechos sean preservados. Mónica, hoy vamos a abordar el tema de las medidas de protección. Creo que es sumamente importante porque es como que ese eslabón que no está garantizando a las mujeres la continuidad de sus procesos, que luego me imagino de situaciones realmente dramáticas que viven en un contexto de violencia, están pretendiendo, digamos, ponerle fin a este ciclo, ¿no? Y lo importante es que las instancias llamadas a proteger a las mujeres, pues activen todos los mecanismos para protegerlas. Hemos conocido muchos casos de feminicidio de mujeres que lamentablemente han acudido a la justicia y no han sido adecuadamente protegidas, ¿no? Entonces saludamos a Mariel. Mariel ya está en contacto. Mariel, buenos días. Vamos a compartir, como me imagino que ya has escuchado, las reflexiones que se están formulando respecto a las medidas de protección. Mariel, desde Tarija, buenos días. Buenos días, Zulema. Buenos días, Mónica. Un abrazo a ambas. Un gusto estar aquí para hablar de un tema que es tan importante dentro de la ley como las medidas de protección. Gracias. A ver, Mónica, coméntanos cuál es el diagnóstico que han hecho las organizaciones de mujeres respecto a esta temática, cuáles son los nudos que hay que empezar a desenredar para avanzar en reformas que efectivamente garanticen la protección de las mujeres en situación de violencia. Bien, Zuli, antes también un saludo cordial a Mariel. Como tú lo has mencionado, aparte de la importancia naturalmente que tiene su participación desde otro departamento, justamente en Tarija hay una red de organizaciones que permanentemente están trabajando por la implementación correcta de la ley y el acceso a la justicia, muy importante, muy articulada, creo que de una de las más fortalecidas durante estos años también en el país, ¿no? Así que por ello pondero la participación también de Mariel y un gusto estar con ella esta mañana. Mira, ya en términos primero de lo normativo, ¿no? Señalar que efectivamente la protección es una de las principales obligaciones que tiene el Estado a través de sus diferentes instituciones. Durante estos años, en términos de acceso a la justicia, hemos solido concentrarnos bastante en el tema de lo que sucede en torno al proceso dirigido a lograr una sanción para el agresor. Y se ha dejado de lado dos aspectos muy importantes. Por un lado, la reparación integral que debe haber para la víctima, que nace precisamente de una sentencia condenatoria contra el agresor, aunque no únicamente, porque durante el proceso se pueden buscar mecanismos que vayan contribuyendo a esa reparación, como el apoyo psicológico, por ejemplo, para la víctima. Pero el otro elemento que también, o obligación en realidad, que ha quedado un poco en un plano más secundario, podríamos decirlo, es precisamente la protección, cuando en realidad es un tema central. Nosotros hace un par de años hicimos un estudio precisamente sobre las motivaciones por las cuales las mujeres denunciaban a los agresores, ¿no? Y naturalmente un grueso de ellas tenía que ver con una cuestión de justicia, de sanción al agresor, en menor cantidad de reparación, porque creo que no hay todavía un sentido común construido
construido en torno a que esto debe derivar en una reparación integral, pero un porcentaje muy alto nos hablaba de la protección, ¿no? Que una mujer realmente cuando denuncia es porque está buscando que esa violencia cese, cuando ha sentido que su vida está en peligro, cuando ha sentido, evidenciado que sus hijos e hijas están en riesgo, ¿no? Entonces realmente la protección es un tema central y es por ello que también desde la Alianza Libre Sin Violencia, que es una articulación a nivel nacional de la cual somos parte también con Mariel, los últimos 6 años hemos venido monitoreando precisamente el comportamiento de las medidas de protección, ¿no? Y sí hemos visto algunas mejoras en el tiempo en términos de que se ha incrementado el número de casos en los que el Ministerio Público, por ejemplo, que antes de la ley 1173 era el que más directamente disponía estas medidas, las ha venido haciendo en menos tiempo, con mayor uniformidad, porque un principio esto no existía, incluso se citaba audiencias a la víctima y al agresor para ver si se iba a disponer medidas de protección, se llegaba a esos absurdos y eso ha ido mejorando en el tiempo. Se ha ido implementando, por ejemplo, el realizar la valoración de riesgo, que es fundamental para poder determinar si en ese momento se requieren medidas de protección, y también ha habido reformas a nivel legislativo, ¿no? La ley 348 establece las medidas de protección como un procedimiento que establece restricciones o obligaciones que debe cumplir el procesado, el denunciado en este caso, para evitar que continúe la violencia, lograr que cese ella, particularmente cuando hablamos de la vida y la integridad de las mujeres, aunque no únicamente, también protege otros derechos. Pero lo que ha hecho la ley 1173 es ampliar a quienes pueden disponer estas medidas en casos de urgencia. De acuerdo a la ley 348, solamente era el Ministerio Público y los jueces. A partir de esta ley se establece que puede ser también la policía, que normalmente es la que tiene el primer contacto con la víctima, y servicios como los servicios legales integrales, las defensorías de la niñez y la adolescencia, y se incorporan algunas otras regulaciones que estaban ausentes en la ley 348, ¿no? ¿Pero han estado funcionando, Mónica? Ahí voy. Mira, en este monitoreo que hemos hecho durante estos años, como te digo, se ha visto algunas mejoras en ciertos aspectos, pero todavía insuficientes. El dato más alto que teníamos el año 2019 era que todavía en menos del 50% de los casos se disponían medidas de protección. Cuando en las circunstancias en las que la mayoría de las mujeres llegan a hacer una denuncia, se entenderá que el grueso de ellas están en una situación de riesgo. Naturalmente no el mismo, por eso la importancia de la valoración de riesgo. Herramienta que no siempre es utilizada, incluso hasta el día de hoy, pese a los impulsos que se han hecho para lograr su aplicación, porque es fundamental disponer las medidas para cada caso de acuerdo a sus propias circunstancias, ¿no? Otra falencia grande ha sido la del seguimiento, ¿no? Dispuestas las medidas de protección, debe haber un seguimiento. La ley habla de informes dentro de las 72 horas. En la modificación que se ha hecho, la reglamentación de la 348, se ha establecido claramente que debe ser un elemento fundamental en los informes policiales, por ejemplo, ¿no? Averiguar en qué circunstancia está la víctima, sea mediante llamadas telefónicas, visitas o los medios que se consideren pertinentes. Se ha implementado, por ejemplo, en la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia el botón de pánico a partir precisamente de la valoración de riesgo. Sin embargo, el grueso de las oficinas de la FELCB no tiene acceso a este sistema por una limitación del Internet, básicamente. Bueno, lo que te digo, hay todavía grandes limitaciones, y pese a que la ley 1173 ha dispuesto que la policía y estas otras instancias pueden disponer medidas de protección en estos casos de urgencia, de riesgo, no se lo ha estado haciendo, ¿no? Recientemente la FELCB, a casi un año, más de un año en realidad de la vigencia de la ley 1173, ha venido incorporando algunas medidas para que esto se cumpla. De hecho, nosotros también hemos sido parte de varios procesos de capacitación al personal, porque no es un checklist, ¿no? Llenar el formulario de valoración de riesgo requiere ciertas capacidades y actitud también hacia las víctimas, ¿no? Entonces, esperamos que esto vaya mejorando. Sí hemos visto en el caso del Ministerio Público que se ha incrementado el número de casos en los que se están disponiendo medidas de protección.
en menores tiempos, pero reitero, creo que todavía no se lo hace en la dimensión que debería hacérselo. Y por otro lado, la acción ante el incumplimiento. Tenemos información de varios casos en los que se ha informado a la Fiscalía sobre el incumplimiento a las medidas de protección y la respuesta que establece la ley, que es una detención preventiva de 3 a 6 días, no se estaría cumpliendo, por lo menos en varios casos de los que hemos tenido conocimiento. A ver, preguntaremos cómo va la experiencia en Tarija. Creo que, como tú bien has dicho, hay una red tan bien constituida en Tarija que... caramba, tenemos, dice, problemas de conexión. El Zoom y esto, el Internet, es una ventaja y a veces una desventaja. Así es, así es. Pensábamos que Mariel estaba atenta y obviamente dispuesta a compartirnos su experiencia. Pero bueno, a ver, Mónica, antes de entrar ya a los planteamientos, coméntanos esta investigación que ustedes han hecho, porque creo que es una investigación importante, se ha difundido, pero tal vez no lo suficientemente como para tomar conciencia de lo que estamos hablando. Cada cierto tiempo, digamos, cuando los medios de comunicación hacemos una cobertura, de pronto salen algunos datos, ¿no? De mujeres que habían denunciado 5, 6 veces, ¿no? Y que no habían encontrado la respuesta adecuada de los niveles encargados de la protección, ¿no? O el desconocimiento que a veces como víctima se puede tener, ¿no? De a qué recursos apelar para lograr este objetivo que tú lo has mencionado al inicio. O sea, cuando una mujer denuncia, es que ha llegado ya al límite de un estado de indefensión, ¿no? Entonces, ya no puedo más, esto se me está escapando de las manos, porque hay un montón de factores que pues intervienen, que persuaden a las mujeres de que no denuncien, que protejan la pareja, que protejan la familia, qué va a decir la gente, qué va el entorno familiar. Lamentablemente en algunas regiones del país los usos y costumbres, la intervención de autoridades comunitarias, es decir, son múltiples los factores, ¿no? O sea que, como tú bien lo has dicho, cuando ya una mujer dice, necesito ayuda, es que la situación se torna complicada. Entonces, ¿qué ha mostrado el estudio? Sí, mira, por una parte, como te decía, hay una concentración en otros aspectos del proceso penal, ¿no? De hecho, los contactos, por ejemplo, porque en varios años hemos hecho consultas a mujeres sobre su experiencia en torno precisamente a si se realizaba la valoración de riesgo y sobre todo si había un seguimiento posterior. Varias de ellas nos decían que las pocas comunicaciones que tuvieron posteriores, sea con investigadores o fiscales, tenía que ver netamente con el proceso, ¿no? Que tenían que presentarse, que había una actuación y demás, y no sobre su situación en concreto, ¿no? Por otro lado, también la evidencia nos mostraba, como te decía, que en muchos casos, pese al incumplimiento de las medidas de protección, no había ninguna acción que se realizase. Entonces, era una mera formalidad, ¿no? Y creo que justamente por eso se buscó en la Ley 1173 el regular algunos aspectos sobre la aplicación de estas medidas de protección. Por un lado, como mencionaba, ampliar a los actores institucionales que podían disponer estas medidas, pero también a algunos otros elementos como el hecho de el seguimiento que se tiene que realizar como una obligación de estas instancias, pero además de la acción en caso de incumplimiento, porque la ley 348 no te decía qué sucedía. Varios fiscales empezaron a aplicar algunos criterios vinculados a los riesgos procesales, porque de hecho uno de ellos, que es el riesgo de fuga, contempla la posibilidad de ser un argumento legal para disponer la detención preventiva, el que se ponga en riesgo a la víctima o los testigos, ¿no? Entonces, aplicando esa disposición que está en el Código de Procedimiento Penal, se procuraba dar respuesta ante el incumplimiento, aunque no expresamente señalaba, y no todos hacían esta vinculación. Porque eso exigía un nivel de reflexión y de compromiso con la temática que no Así todos es. lo tienen. Muchos decían, la ley no dice nada, no te da ninguna opción, ¿no? Y bueno, en la ley 1173 se logró establecer que correspondía una detención preventiva de mínimo 3 hasta 6 días, ¿no? Con algunas observaciones también sobre aquello, creo que el término, y justamente una de las propuestas es
que el tiempo de detención debe ser libremente determinado por la autoridad judicial, según, ¿no? Según el caso, y la gravedad, ¿no? Exactamente. O sea, porque una cosa hay es estarme incumplimientos rodeando alrededor y otra cosa estar amenazando. Exactamente, ¿no? exactamente. Entonces el nivel de riesgo y de vulnerabilidad debe ser medido a partir del caso concreto y de las circunstancias específicas por parte de la autoridad judicial. Pero ¿no? vamos a llegar a las propuestas, pero para más adelante, Mónica, habría que determinar ciertos parámetros, ¿no? Justamente para eso es el formulario de valoración de riesgo. Mira, la FELCB ha sido la primera institución que adoptó un formulario de valoración de riesgo el año 2014, que lo vino implementando, pero con limitaciones hasta materiales. Claro. Y es lamentable señalar esto. Comenzando por ahí, ¿no? Y como te digo, ahora está ese formulario en su sistema de la SAMUDIO, pero como señalaba, son pocas las oficinas que tienen internet para acceder a este sistema, que son cosas elementales, ¿no? Justamente en este proceso que se está de avanzar en las tecnologías, de la interoperabilidad que se está empezando a desarrollar, también que ya existe entre el Ministerio Público y el órgano judicial, y se va a comenzar con la policía. El acceso a internet es elemental para cortar plazos, para que no se pierda información, para lograr respuestas más oportunas también, como para en estos casos. Para que la información ¿no? esté en el sistema, ¿no? Exactamente, se genera información mucho más confiable, exacto. ¿no? Que bueno, a varias situaciones que a veces da el tener todo en papel, ¿no? Entonces creo que esos son algunos aspectos que tendrían que seguirse mejorando para lograr que esto funcione de manera más efectiva. Pero lo otro es que las mismas autoridades, como tú decías, asuman conciencia de lo importante que es proteger a la víctima, ¿no? De hecho, por supuesto, el proceso es fundamental, lograr una sanción para el agresor, lo propio, pero detener la violencia es fundamental. Y algo a lo que no se le presta mucha atención es el tema de las amenazas. O sea, si la amenaza no viene acompañada de violencia física previa, no es atendida, ¿no? Se considera como un hecho de violencia psicológica y eso requiere una valoración psicológica y eventualmente, si es que eso llega a un proceso que es un juicio, digo que es poco probable, un peritaje psicológico sobre la credibilidad de la víctima, cuando ese no es el punto, claro. ¿no? El tema es que si ha sido amenazada. Nosotros hemos tenido casos de conocimiento, casos donde había amenazas de muerte, donde ni siquiera la denuncia ha sido recepcionada, bajo ese criterio de primero vaya y haga su valoración psicológica y luego la atendemos, ¿no? Y eso puede llevar varias semanas, ¿no? Y creo que hay que ampliar también el concepto de quiénes son las víctimas, ¿no? Porque no solamente es la mujer, a veces también los hijos. Hemos visto muchos casos de infanticidio derivado de una situación de violencia original contra las mujeres, ¿no? Entonces, dimensionar todos los aspectos que se están jugando en este tipo de situaciones creo que es clave. Ya está Mariel Paz. Mariel, te has ido un momento y estábamos justamente hablando de cuáles son los elementos que se están tomando en cuenta para las reformas que se están planteando en torno a las medidas de protección. Y indudablemente estábamos destacando el importante trabajo que como red de organizaciones que están en la lucha contra la violencia hacia las mujeres, ustedes han aportado desde Tarija. ¿Cuál es la experiencia desde Tarija respecto de estos nudos que hay que empezar a desenredar para avanzar de mejor manera en la garantía de estas medidas de protección a las mujeres? Mariel. Gracias, Zulema. Sí, caí por la debilidad de mi internet, pero bueno, estoy felizmente de vuelta. Mira, yo ratificaría en primer lugar lo que decía Mónica. O sea, si hay algo que la mujer que va a denunciar espera en primerísimo orden, es que la violencia pare y que sea protegida. Tal vez más que sanción, más que cárcel, al agresor, ella quiere que pare la violencia, ella quiere ser protegida inmediatamente. Entonces, desde el punto de vista de la necesidad de la víctima, la parte de las medidas de protección es una parte trascendental, fundamental de la ley, ¿sí? Tal vez más que la parte del juicio oral incluso. ¿Por qué? Porque por un lado sabemos que es alrededor del 1% de las denuncias que llega a la etapa de sentencia. La gran mayoría de denuncias de violencia a las mujeres se quedan en el camino.
y probablemente se quedan justamente en la parte más peligrosa del camino de la denuncia. Todos sabemos que una vez que una mujer denuncia, es el momento en el que más se expone al riesgo, porque ella ya activó la intervención de un tercero. Entonces, eso hace muchas veces que el agresor esté, entre comillas, más agresivo, más a la defensiva y más dispuesto a someterla, a controlarla, a frenar la acción que ella ha activado. Entonces, ojalá nos estuvieran escuchando en este momento policías, jueces, fiscales, porque esta es la parte fundamental de la ley. La Alianza Libre Sin Violencia, de la que somos parte con Mónica, ha propuesto básicamente que se complete el procedimiento para disponer de las medidas de protección junto con la denuncia. ¿Qué significa eso? Que lo ideal sería que al momento de que la mujer presenta su denuncia, ya pueda disponerse desde la FELCSEBE o desde el Ministerio Público de manera inmediata las medidas de protección, porque eso es lo que busca la mujer. Una mujer no busca denunciar para que después de un mes aparezca una respuesta judicial que no les sirve en el momento. La mujer necesita inmediatamente una intervención de la justicia, de la ley, de la autoridad. Entonces, esto es básicamente lo que propone la Alianza Libre Sin Violencia en esta acción de reformas, de reformulación y de mejoramiento de la ley 348. Pero tenemos, aunque se mejore, se perfeccione la ley en esta parte, las medidas de protección, seguimos teniendo problemas, Zulema. Y aquí creo que es importante hacer énfasis en que aún hace falta andar un largo camino para que funcionarios de FELCSEBE, fiscales y jueces se apropien de este enfoque de inmediatez, de efectividad, de protección, se apropien del espíritu de esta ley. Hemos comprobado ya muchas veces que la ley está bien, pero que la falla está en la mentalidad, en la cultura, en la tradición laboral, digamos, de quien la aplica. Entonces, este es un desafío muy importante. En Tarija, en la actualidad, lo que constatamos es que las medidas de protección son frecuentes. Muchas veces no se emiten, pero muchas veces sí se emiten. Pero ¿cuál es el problema? Por un lado, se emite la medida, pero no se controla que efectivamente sea cumplida. Por otro lado, muchas veces se aplican medidas de protección inaplicables, irreales, incompatibles con la situación, con el caso concreto que está viviendo esa persona. Sí, a veces leemos la disposición de medidas de protección que no se pueden cumplir. Ejemplo, si la víctima vive en la casa de la suegra y se asume una medida de protección de que el agresor debe desalojar, digamos, ese lugar, son medidas que en la realidad son muy difíciles de efectivizar por X razones. Entonces, está bien si logramos avanzar en mejorar y en perfeccionar la ley en cuanto a las medidas. Pero más importante que eso, en mi punto de vista, es trabajar programas, cursos, talleres, acciones específicas de capacitación a todos los operadores de la justicia en cómo se aplica de verdad y efectivamente una medida de protección. Bien, Mariel, ha dicho cosas muy importantes, Mariel, Mónica. Entonces, se me está ocurriendo, tomando el ejemplo que ella acaba de ponernos, digamos, ¿no? De que se dan muchos casos, o sea, sí. La víctima
y de hecho hemos escuchado las dramáticas circunstancias que derivaron en un feminicidio en Santa Cruz hace muy poco, porque el hombre tenía medidas... Continúa viviendo en el mismo domicilio. Continuaba viviendo en el mismo domicilio y ejercía a partir de esa suposición, digamos, una serie de mecanismos de control, de acoso, de amedrentamiento, de vigilancia, que terminó pues siguiéndola a la mujer hasta un centro... hasta un mall público y matándolo de una manera dramática, ¿no es cierto? Entonces, lo que dice Mariel es clave porque ella ha trazado un poco las responsabilidades del sistema, desde el policía, tú has mencionado el SLIM también, que ya tiene competencias para, digamos, adoptar las medidas de protección. Creo que determinar el momento, como tú dices, es clave, porque si no dicen, no, es que no dice que la ley que yo debo hacerlo inmediatamente. Creo que eso es clave, y la responsabilidad que tienen estas instancias para adoptar esas medidas de protección. Pero ¿qué pasa en estas circunstancias, en este ejemplo que nos ha puesto Mariel? Allí tenemos que ver el problema de manera integral, y tenemos que pensar también, se me está ocurriendo, que en esas circunstancias, cuando se comprueba que hay esas circunstancias tan especiales, pues hablar de las casas de acogida. ¿Cómo se ha pensado esto? Mira, primero, como te mencionaba Zulema, cada caso tiene que ser analizado en su contexto y en sus antecedentes, y por eso también la importancia de la valoración de riesgo, pero además en un primer momento, pero a lo largo del proceso, porque esos factores de riesgo pueden cambiar, ¿no? Agravarse o disminuir finalmente. Y creo que en relación a ello y en respuesta a esas circunstancias deben las autoridades determinar las mejores medidas para evitar justamente nuevos hechos de violencia, o como que esos casos terminen en feminicidio. Como tú lo has señalado, hay varios datos. De hecho, hace poco hemos presentado también un informe sobre casos de feminicidio donde se evidencia que casi el 50% de las víctimas habría sufrido hechos anteriores. No todas habían denunciado, pero resultado realmente de un ciclo y espiral de violencia, ¿no? Mira, en algunos casos se tendrá que disponer la detención preventiva, y ya no hablamos de ellas como una medida de protección, sino como una medida cautelar. De hecho, el Tribunal Constitucional ha establecido que a tiempo de disponerse ella debe valorarse la situación de vulnerabilidad de la víctima, las características del delito y el comportamiento del procesado durante el acto y con posterioridad al hecho que se está haciendo procesado. En otros casos corresponderá a las medidas de protección, algunas de alejamiento del agresor, particularmente estas de salida del domicilio, ¿no? En otros casos posiblemente no pueda la mujer permanecer en ese domicilio por diferentes razones. El caso que ha mencionado Mariel, otros en el que tal vez están en un alquiler, me imagino, de pronto no se tiene tal vez los medios para cubrirlo. Bueno, diferentes circunstancias que podrían determinar aquello. En esos casos sí podría pensarse en la situación de las casas de acogida. De hecho, para esas circunstancias es que se pensaron las casas de acogida, porque, bueno, muchos interpretaron como que la mujer que denuncia inmediatamente va y el otro queda en la casa, y no es así. O sea, la regla es la medida de protección, la regla es la salida del agresor. Cuando eso no es la mejor forma de proteger, bueno, una casa de acogida. Pero no todas las mujeres deberían estar en una casa de acogida, incluso en esas circunstancias, y por eso que también la propuesta incluye en el marco de las políticas de protección social también algunas situaciones de resolver problemas precisamente habitacionales, ¿no? Por ejemplo, un subsidio para términos de vivienda, donde una mujer realmente no tenga donde ir a vivir con sus hijos y demás, y no va a estar en una casa de acogida, o la situación de riesgo no es tal que tenga que estar prácticamente apartada, ¿no es cierto?, del mundo de circunstancias, y que pueda recibir un apoyo por parte del Estado para tener temporalmente una vivienda, y además vinculada a otros procesos de los que también se había hablado en términos de política también, de empoderamiento, de autonomía económica, ¿no? Efectivamente. Entonces creemos que debe haber diferentes tipos de respuestas de acuerdo a las circunstancias, con las posibilidades que
permitan tener naturalmente los recursos también para implementarlas, ¿no? En estas de política, por supuesto, se necesita una inversión, ¿no? En otros es una cuestión, como ha señalado también Mariel, de que las autoridades asuman la importancia, cumplan con los tiempos, hagan el seguimiento, actúen en caso de incumplimiento, que seguro que tiene que ver con la especialidad que ha mencionado Mariel, y en algunos casos con los medios, por ejemplo, esto que mencionábamos del sistema DELA, del tema del internet, las aplicaciones y demás, que son también algunas herramientas que pueden contribuir a la protección, pero que requieren también de recursos y ciertas capacidades instaladas en las instituciones, ¿no? Pero también hay algunos otros temas que no solamente tienen que ver con la disposición de medidas, por ejemplo, y que hacen al deber de protección de manera más amplio. Es el caso de la búsqueda de mujeres desaparecidas. Hemos tenido un caso muy grave en Cochabamba, ¿no es cierto? Y en otros países también se ha dado. De hecho, hay un asesino en serie. Exactamente. Caso, ¿no? Hay una jurisprudencia también al respecto que se ha desarrollado desde la Corte Interamericana de Derechos Humanos en varios casos similares, donde la búsqueda de una mujer debe ser inmediata, sobre todo cuando hay estos antecedentes y contextos de violencia, mucho más si hubiese tenido a su favor medidas de protección, ¿no? Es importante también el contar con un registro, por ejemplo, de las medidas de protección, ¿no? Porque su incumplimiento tiene que dar lugar a respuestas de parte del sistema, pero también, por ejemplo, si fuese, digamos, un primer caso, estas circunstancias que de alguna manera posibilitan la conciliación actualmente todavía en la ley 341, yo digo todavía porque esperamos que eso también cambie en las reformas, así como la suspensión condicional del proceso. Un requisito es que se hayan cumplido esas medidas, y si eso no está registrado, no hay un seguimiento, es muy difícil que uno realmente pueda decir, bueno, en este caso, ¿qué pasó? ¿Se cumplió? ¿No se cumplió? Más allá del informe que se debería pedir a ciertas instancias sobre el caso, ¿no? Entonces, hay otros temas también en términos de protección que te decía a lo largo del proceso, ¿no? El apoyo psicológico, social que deben recibir las víctimas, hacen también esa obligación de protección, reitero, más allá del tema concreto de las medidas de protección, ¿no? El eliminar esta figura de las garantías, por ejemplo, ¿no? Que solía plantearse, era muy común, creo que muchos conocen de esta figura, ¿no? En donde se pedía garantías que un procesado, de lo que fuese, no solamente en violencia, se comprometiese a no incurrir en nuevos hechos o agresiones a la persona que está solicitando las garantías, y que ya el Tribunal Constitucional ha dicho que en materia de violencia lo que corresponde son las medidas de protección y no esta figura. Entonces, hay algunas precisiones de este tipo, que son las que estamos planteando se incorporen en la ley, aunque algunas, como tú has dicho, es solamente de hilar un poco las normas, pero nos hemos dado cuenta que cuando la ley no lo establece, lamentablemente la interpretación muchas veces más bien se basa en que la ley no lo dice o se interpreta de otra manera, por lo general en desmedro de la mujer. Mariel, además de este planteamiento que tú lo has subrayado muy bien, en sentido de que las medidas de protección deben activarse en el momento mismo en que la mujer acude a formular su denuncia, además de aquello, en base a la experiencia en Tarija, ¿qué otros planteamientos han hecho ustedes? Ya quisiera por favor que me los redondees, porque el tiempo es implacable en la radio, y ya después vamos a redondear con Mónica los planteamientos centrales ya como reformas específicas a la ley. Los planteamientos son básicamente esos, Zulema, de los que hablaba Mónica y también refería yo. Sin embargo, es importante mirar cómo se aplican las medidas de protección en clave rural, en clave indígena. Ahí sabemos que tenemos un alrededor de 40% de la población boliviana que vive en el campo. Ahí también es importante ver cómo se hace aplicable la medida de protección. Tenemos que siempre tomar en cuenta que una mujer en área rural está muchísimo más vulnerable y expuesta. Peor si ella y su agresor viven en una comunidad donde las casas son muy dispersas. Entonces, en ese punto creo que tenemos que poner una mirada muy fuerte también, y en este tiempo de pandemia, lo que hemos aprendido en materia de violencia contra las mujeres, en este tiempo de mayor aislamiento por la limitación de la circulación por el coronavirus, es que en las comunidades
las mujeres salvan a las mujeres. En las comunidades no está la policía, no está la fiscal, no está el SLIM, no está el juez. Entonces creo que la justicia boliviana tiene una deuda muy grande con las mujeres del campo que están en riesgo permanente y en donde quien puede salvar a ellas para lograr la aplicación de una medida inmediata de protección es el cinturón protector que les da la vida en comunidad. Ahí sí creo que tienen que aplicarse los principios de la Ley 348 enlazados con los principios de la Ley de Deslinde Jurisdiccional que dicen que las autoridades indígenas, originarias y campesinas tienen que hacer un puente, una articulación, una coordinación con las autoridades de la justicia ordinaria. No hay otra manera. Entonces, creo que la alianza entre la justicia ordinaria y la justicia indígena y campesina para la aplicación de medidas de protección es otra urgencia, otra cuestión fundamental, Zulema. Mariel, creo que has tocado, y Mónica estaba sintiendo, sí, un tema central, un tema central, el tema de la situación de las mujeres en área rural. ¿Y cuál es tu percepción a propósito de esto que tú estás planteando como una necesidad de esta articulación entre la justicia ordinaria y lo que vamos a llamar la justicia originaria, por reconocerlo de alguna manera? Mira, yo creo que eso es un trabajo de mediano plazo, porque lo podemos poner en la ley, pero estoy segura que aunque esté en la ley, no va a funcionar, como muchos aspectos de la Ley 348 que ponen énfasis en la justicia para las mujeres indígenas y que no funciona. Entonces creo que más allá de incorporar esta visión en la ley, deberíamos hacer algo así como como sociedad civil, podríamos hacer el puente entre la justicia ordinaria y la justicia indígena. Si algo tenemos de ventaja las defensoras de derechos humanos desde la sociedad civil es que estamos en todas partes. Estamos en la ciudad, estamos en el campo, estamos en la ruralidad, en la urbanidad, en la área dispersa. Entonces creo que tenemos condiciones para dimensionar mejor esa realidad y tender puentes para que haya un encuentro de verdad entre ambas justicias. Estamos hablando del famoso pluralismo jurídico, pero que se haga concreto en la vida real de las mujeres. Y creo que ayudar a encontrar ese punto de coordinación, de relación, de trabajo conjunto en función de la protección, no solo de las mujeres víctimas de violencia familiar, sino, por ejemplo, de las niñas víctimas de violencia sexual. Creo que es una tarea que debemos emprender a la brevedad posible. Creo que, no sé, creo que es algo muy urgente, Zulema. Sí, ciertamente Mariel ha tocado un punto central pero como ella bien dice, no es de la noche a la mañana, no es simplemente incorporando un artículo en la ley. Creo que los principios están dados y personalmente yo conozco la experiencia de las promotoras comunitarias. Cabalmente. Que creo que son claves. Esta frase que acaba de decir Mariel me parece que es real. Las mujeres están salvando a otras mujeres y son precisamente las promotoras comunitarias y yo no sé, Mónica, si en el contexto de estas medidas de protección o de los mecanismos para activar estas medidas de protección se está tomando en cuenta su rol, porque están incorporadas ya en la Ley 348, ¿no? Efectivamente. Mira, Zulema, creo que, coincido 100% con lo que ha señalado Mariel. Mencionarte que también en la propuesta que hemos trabajado incluyen varias disposiciones que tienen que ver justamente con el fortalecimiento del rol de las autoridades indígenas, originarias, campesinas en la prevención y la protección, entendiendo de que tienen que haber estos puentes que, como dice Mariel, no se establecen por ley. O sea,
la norma está y tenemos un par de propuestas para reforzar, pero hay que generar esos mecanismos y eso implica también responsabilidades ¿no? Sí. Mucha gente ni siquiera las autoridades conocen a veces estas disposiciones, ni en el área urbana muchas veces, sí. ¿no? Entonces a veces esto es mucho más difícil, pero no basta solamente con la difusión de la ley, sino de generar esos canales. Y en la propuesta incorporamos algunas acciones y responsabilidades que hacen al Ministerio de Justicia, al órgano judicial, incluso al Ministerio de Culturas, a partir de las actuaciones de despatriarcalización que tienen que ver con estos mecanismos de generar respuestas mucho más eficientes también de las propias autoridades. Asimismo, del rol de las promotoras, ¿no? Otro de los temas también de nuestra propuesta es el fortalecimiento precisamente de su rol de reconocimiento, revalorización y acreditación también, porque tanto en términos de la protección y este nexo que pueden hacer entre la justicia indígena originaria campesina y la justicia ordinaria juegan un rol fundamental, ¿no? Pero en esos términos creo que es muy importante ver este aspecto en el marco también de 4 escenarios que creo un poco para ir cerrando las ideas, ¿no? Un tema es todo lo que tiene que ver con la especialización y capacitación de las autoridades encargadas de la protección, específicamente las medidas de protección, pero desde una mirada más amplia de las obligaciones de protección que tiene el Estado. Por otro lado está toda esta parte procedimental, que te decía, con algunas precisiones que requiere la ley y complementaciones, incluido el hecho de una propuesta que tenemos de disposición de medidas de protección sin necesidad del inicio de la acción penal, inclusive en ciertos casos, ¿no? Yeah. Pero con toda esta precisión de inmediatez que ha desarrollado ya Mariel, ¿no? Lo otro tiene que ver, un tercer componente, con todas las condiciones, ¿no? Los recursos, instrumentos, tecnología y las capacidades institucionales para poder disponer las medidas de manera oportuna, hacerle seguimiento y todo aquello. Y el cuarto componente es justamente el de la coordinación, ¿no? Y yo comparto también lo que ha señalado Mariel, fuera del rol de las promotoras. Creo que también desde las organizaciones de la sociedad civil jugamos y podemos jugar un rol también muy importante en este ámbito, y creo que hay una experiencia también acumulada que sería importante sea mejor aprovechada también por las autoridades, ¿no? Creo que redes como en el caso de Tarija y también en otros departamentos han estado contribuyendo durante estos años en la implementación de la ley 348, denunciando también sus fallas y irregularidades que muchas veces se dan dentro del proceso, pero creo que también a partir de las propuestas y de las acciones somos un actor importante también en lograr precisamente que haya un mejor y mayor funcionamiento en términos de efectividad del sistema de justicia. Ya estamos virtualmente al cierre, tenemos un minuto, Mónica. Agradecemos también la participación de Mariel desde Tarija. Y yo solamente, ya para redondear, si pudieras resumirlo, o sea, ¿cuáles en tu criterio son las propuestas más importantes en términos de medidas de protección que están formulando para las modificaciones de la ley 348? Bueno, estos 4 escenarios que he mencionado creo que son los que se tienen que abordar, y creo que el tema central es lo que ha mencionado Mariel, ¿no? Esta propuesta en términos de protección inmediata al momento de tomar conocimiento del hecho, ¿no? Esa debe ser una regla, y naturalmente responder a cada caso de acuerdo a las circunstancias y necesidades de la víctima en esta diversidad de posibilidades que he mencionado, y que deben tener las autoridades la claridad suficiente como para aplicarlas en base a una valoración de riesgo concreta, ¿no? Para que quede claro la importancia de esta modificación inicial, en este momento, ¿qué dice la norma? ¿Cuánto tiempo debe pasar antes de adoptar las medidas de protección? La ley 1173 hace una referencia de que al tomar conocimiento, ¿no? Y eso se debería entender que es de manera inmediata. Sin embargo, en la práctica eso no se está cumpliendo de esta manera, ¿no? Entonces el planteamiento son ciertas precisiones, pero también esta posibilidad que señalaba de disponer medidas de protección aún sin la presentación formal de la denuncia, ¿no? Es algo que en otros países sí se está aplicando, que tiene que ver con algunos otros cambios institucionales también, pero creo que son experiencias que deberían ser tomadas en cuenta. Y reitero, en esta obligación principal que se tiene de protección
proteger a las mujeres, evitar feminicidios y asumir una responsabilidad que se tiene como Estado, ¿no? Hay muchos casos en los que se ha llegado a denunciar hechos incluso de violencia física, donde no se han dispuesto medidas de protección y han concluido en feminicidio, o se han dispuesto y han sido ineficientes porque cuando se ha denunciado que no se cumplían, no se ha actuado. Y eso puede generar no solamente el daño permanente, por supuesto, para las víctimas, sino también responsabilidad internacional para el Estado boliviano. Importantísimo, el tema que se está abordando desde diferentes escenarios, desde diferentes experiencias, todo un bagaje de planteamientos, producto de la sistematización de lo que está ocurriendo en la realidad. Mónica, muchísimas gracias. Mariel, muchas gracias por este encuentro, por esta entrevista y por estas reflexiones y aportes a las propuestas. Nosotros vamos a continuar el viernes con nuevos temas que están en agenda de las propuestas para la modificación de la ley 348. Como siempre ha sido un placer compartir con la audiencia de Herbol. Muy buenas tardes. Somos Herbol, la red multilingüe que une a Bolivia. A partir de este momento,